370 medidas que ha presentado hoy Pedro Sánchez, al menos en aquellas que tienen un contenido económico. Ahí encontramos prácticamente de todo. Encontramos desde guarderías gratis hasta un plan de vivienda como el que ya presentó en el último programa electoral, quizá algo remozado. En cualquier caso, Irene, medidas que lo primero que suponen es un aumento del gasto público. Sí, son medidas muy importantes para el futuro de España y con guiños a Unidas Podemos. José Luis, vamos a verlo. Primer objetivo de Sánchez, derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Por ejemplo, revisar las causas del despido objetivo. También incluye seguir aumentando el salario mínimo, hasta situarlo en un 60% del salario medio. Siguiente punto, pensiones. El presidente en funciones propone blindar en la Constitución el sistema público de pensiones y que se revaloricen como mínimo de acuerdo al IPC. Impuestos, siguiente punto, mucha atención, reforma del impuesto de sociedades. Sería del 15% para grandes empresas y 18% para los bancos y las compañías de hidrocarburos, además de un impuesto sobre las transacciones financieras, el conocido como la tasa Tobin y la tasa Google, sobre algunos servicios digitales. ¿Qué pasa con la vivienda? Último punto, Sánchez quiere frenar las subidas abusivas de alquiler, con opciones como el índice estatal de rentas de referencia. Propone precios asequibles. ¿Y cómo lo dice? Pues recurriendo, por ejemplo, a las viviendas vacías y a los grandes tenedores de viviendas. Nos referimos a los que tienen muchos pisos. Fíjense, los ayuntamientos y las comunidades autónomas podrán obligarles a usar las viviendas con fines sociales y a precios razonables. José Luis. Bueno, pues vamos a analizar esas medidas con Jon de Zulueta, que es el presidente del Círculo de Empresarios. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias, José Luis. Ustedes ya las han estudiado y creo que lo primero que echan en falta es, digamos que un diagnóstico más general de la situación económica, el contexto internacional y, por supuesto, también un diagnóstico más centrado en la economía española, ¿no? Absolutamente. Lo que hemos oído del profesor Gaydel Liébana y todos los demás, lo que acaba de decir Paco hace poco, estamos en una situación casi dramática en Europa. Alemania está a punto de estar en recesión, Italia igual, Reino Unido con Boris Johnson a punto de Brexit y Trump y los chinos en una guerra comercial. Y entonces, en este escenario nos parece un brindis al sol esos puntos. Hay muchos muy bonitos. Aumento salud bucodental, aumento de gastos de guarderías, aumento de I+D 2%, bueno, todo lo que soñamos, pero ¿cómo financiamos todo eso? No salen las cuentas. Hombre, habrá quien le diga, que le responda, sobre todo los economistas, digamos, más keynesianos, le dirán, hombre, la economía española todavía crece, en torno al 2%, con lo cual nos podemos permitir ese aumento del gasto público, que es evidente que supone un importante porcentaje de incremento en el gasto público, ese programa que ha presentado hoy Pedro Sánchez. Pero algunos dirán, no lo podemos permitir porque seguimos creciendo. Yo creo que hay muy pocos economistas ya diciendo eso, porque la Unión Europea ha fijado 60% como el margen máximo para la deuda y estamos en el 99 por ahí. Yo creo que viene una recesión, dicen, en el año que viene o en 2 años y no estamos preparados. El gobierno, cuando llegan los malos tiempos, no tiene dónde sacar pólvora para invertir. Y en cualquier caso, si se aplicaran esas medidas, claro, ustedes dicen en ese documento además, claro, es que esto casi es para nosotros el mal menor, porque si se va a negociar con Podemos puede ser todavía peor. Absolutamente, absolutamente. Bueno, Podemos ya sabemos en economía lo que quieren, gastar, gastar y gastar, y es imposible en una situación, en una economía que está desacelerando como la española en ese momento, en un entorno europeo que está incluso peor, es imposible aumentar gastos como quiere Unidas Podemos. No es realista. Porque ustedes en el Círculo de Empresarios, Pedro Sánchez, el Partido Socialista, les incluyó en esa ronda de contactos como se hizo con la patronal COE. Por otra parte, ¿a ustedes les incluyó o no? No. Yo vi COE y CEPIME. Yo creo que estos son los únicos empresarios que consulto. A nosotros no. O sea, otros grupos sociales sí. Y una foto con
COE y CEPIME y punto. Sí, que hoy ha estado también un representante de la patronal del COE en el acto de presentación. Incluso yo no he ido a la Moncloa. Mi predecesor sí, con Rajoy, fueron a visitar el presidente, pero nosotros no hemos tenido la invitación. ¿Y qué le hubiera dicho en caso de que esa invitación se hubiera producido? Bueno, que los empresarios están en desacuerdo con casi todo. Su plan, el tema laboral, que hubo una pequeña reforma en 2013, pues él quiere la contrarreforma y deshacer la reforma, que tristemente es... Claro, es triste porque esto creó puestos de trabajo y ahora el gran problema en este país son los 3 millones que no tienen trabajo y más de 1 millón de larga duración, de más de 2 años buscando trabajo y no tienen trabajo. Es el número más grande de toda Europa. Fíjate, países más grandes como Alemania, Reino Unido, Francia, ninguno tiene más de 1 millón de parados de larga duración. ¿A usted, Sánchez, le recuerda a Zapatero y la situación actual a la de los años 2006, 2007, aumento de gasto, cuando ya se empezaban incluso a ver señales de alarma? Bueno, estamos llegando a ese punto. O sea, Zapatero ya esperó más tiempo dando gasolina a la economía. En una situación más crítica. Podemos llegar ahí. De momento tenemos el 2% de crecimiento, que es el colchón que tenemos, que está salvando todo. Pero se podría llegar a repetir lo de Zapatero. El plan E, cuando Zapatero sacó el famoso plan sí, E, pero que hacía fundamentalmente es verdad que la diferencia, el problema es la deuda pública, pero es verdad que la diferencia entre el momento en el que llega el plan E y este anuncio de Pedro Sánchez es que en aquel momento ya la economía no crecía y ahora todavía crece. Claro, exacto. El plan. Déjeme que le pregunte, señor Zulueta, algo que me parece que ha dejado usted caer, ¿no? Que solo le ha consultado a la COE y a la CEPIME. No lo ha dejado caer, lo he dicho claramente. No, digo, sí, porque lo ha dejado caer claramente, si quieres. Pero vamos, ¿no considera usted suficientemente representativos del empresariado español a la COE y a la CEPIME? ¿Cree que tiene que además consultar al círculo de empresarios, a otros, no sé? Me ha parecido un reproche que no he terminado de... No es reproche, COE. Perdone, John, por aquello de extender el reproche, si es que existe, ha dicho que tampoco Rajoy le llamaba muy a menudo cuando estaba en la Moncloa. Exacto, ¿no? Bueno, pues por eso mi pregunta es, ¿consideran usted que la COE y la CEPIME no son suficientemente representativos del empresariado español? Y lo que dijeron era... hay que enfocar en la economía sumergida, o sea... La razón por qué España recauda menos que otros países en el entorno es que tenemos una economía sumergida. Nosotros calculamos 17% más o menos de la economía. Otros están hasta el 20 o el 25. Y otros están hasta el 20-25. Y ahí es donde enfatizaron en la reunión el tema, la preocupación de los empresarios. No ir contra las empresas y subir impuestos a las empresas. Y ustedes tienen la receta, porque yo esto de la economía sumergida, déjeme que le diga, Zulueta, desde mi modesto entender, lo llevo escuchando desde hace mucho. Hay que intentar que aflore la economía sumergida. ¿Ustedes tienen la receta para que pueda aflorar de una vez por todas ese 17%? Por lo menos que aflorara un 10%, que ya sería un gran logro. Pero ¿cuál es la receta? ¿Cuál es el método? Porque, ya le digo, yo voy escuchando esto, casi le diría que décadas. Y no veo que... Sí, pero el método, una gran parte es reforma fiscal y reforma laboral. Si los empresarios están hasta aquí con el gasto de sus empleados, muchos, vista gorda, mira el salario mínimo interprofesional. Conocemos muchos ejemplos de gente que están pagando dinero negro porque no quieren pagar los 900 euros cada mes. Y reforma fiscal. O sea, el tema es que los impuestos son suficientes en su cuantía, en línea con el resto de Europa. Lo que pasa es que nos recaudamos
por esto, porque Bueno, mucha gente no está pagando. El problema es que al final... El IVA que... Pero usted lo ha dicho, estamos estamos en línea en cuanto a impuestos con respecto a otros países de Europa que no tienen tanta economía sumergida. No es el caso de Italia, por ejemplo, que tiene una barbaridad. Pero en general los países de nuestro entorno tienen menos economía sumergida y, sin embargo, el nivel impositivo a las empresas es similar o incluso mayor. En los países nórdicos, mayor, como usted bien sabe. Y, sin embargo, no la tienen. Por eso no sé si esa receta que dice usted me termina de convencer. Bueno, No, decía yo que el problema al final con todas las reformas fiscales es que termina siendo el mismo. Es que al final los que terminan pagando el pato de todas las reformas fiscales son las clases medias, que son las que recaen siempre las subidas de impuestos. Nunca llegan a los grandes empresarios o a las grandes empresas o a las grandes corporaciones o a las corporaciones que trabajan en el país pero tienen sus sedes sociales fuera y pagan los impuestos fuera. Pero eso es otra historia. Sí que es verdad que lo que sí venimos viendo en estos años de recuperación, en estos años desde los que los empresarios han vuelto otra vez a ver un poquito la luz y a respirar, que así como los beneficios empresariales han ido creciendo un poquito, los sueldos de los trabajadores que aguantaron el tirón y se fueron rebajando durante los años de la crisis, en su gran mayoría, en una gran parte de ellos, no han subido tanto. Y eso ha hecho que ahora mismo, datos de la EPA, no me estoy inventando nada, haya trabajadores en estado de pobreza, es decir, gente que tiene su trabajo y su sueldo y sin embargo no le da para vivir. Quiero decir, al final también hay que hacer una reflexión a nivel empresarial de cuál es el mercado laboral que tenemos y cómo nos vamos a sostener, porque eso son cotizaciones tampoco que se pagan a la Seguridad Social, pensiones que luego vamos a dejar de cobrar en el futuro o pensiones paupérrimas que cobraremos si es que algún día las llevamos a cobrar. Sí, no, el tema de desigualdad nos preocupa en el círculo y mucho. Lo que pasó en la crisis es, bueno, se salvaron las empresas, muchos gracias a la exportación, pero otras muchas gracias a bajar los salarios. Vamos a ser claros, antiguamente devaluamos la peseta, la moneda. Ahora que no podemos devaluar el euro, pues hay que devaluar el gasto de los salarios de los trabajadores. Y ahora están recuperando, fíjate, ahora mismo que vienen las malas noticias, pero hemos hecho una pequeña recuperación. Sí, pero hay también una cuestión que efectivamente ese desequilibrio y esa no recuperación de los salarios de los trabajadores es cierto, pero también es cierto que los costes laborales han sido incrementados por el gobierno. Es decir, se ha penalizado y se han subido los costes laborales a las empresas de la contratación. Entonces, 2 meses. Claro, entonces eso también, porque muchas veces con medidas, pero claro, el salario mínimo se ha subido hace 2 meses. Ya, pero si tú quieres, no el salario mínimo, sino estoy hablando de los costes laborales que pagan las empresas por la contratación. Han subido. Bueno, pero la productividad de muchas empresas ha subido y no lo han repercutido. Quiero decir que aquí cada uno ha tirado para donde ha tirado. No, pero quiero decirte que muchas veces hay medidas intervencionistas que consiguen objetivos absolutamente contradictorios a lo que se va buscando. De hecho, por ejemplo, las del mercado inmobiliario tendrán el efecto contrario. Vamos a ver, el gobierno tomó una decisión con relación a las hipotecas, ¿no? Hicieron el juego de vamos a cambiar el sistema de hipotecas para tal, porque vamos a abaratarlo y van a ser más baratas. No está siendo, simplemente se le trasladaron los costes, lógicamente, al que contrata la hipoteca. Y no solamente eso, sino que ha paralizado el mercado de las hipotecas y lo acabamos de ver los resultados. Sí, es decir, va a pasar con la tasa Google, que ya está ese tipo de medidas. Cuando el gobierno identifica un problema, por ejemplo, que es real, el tema de los alquileres, el precio de la vivienda, las medidas que está tomando el gobierno de intervencionismo, lejos de bajar los precios, los va a incrementar. Pero vamos a avanzar, es que muchas veces no se trata solamente de enumerar el problema, que está muy bien, identificar el problema, sino buscar la solución adecuada, el medicamento adecuado para atender la enfermedad, porque es que si no, la enfermedad la agravas y terminas enfermando crónicamente al enfermo. Ana Isabel, en el aumento del paro, Gaidel Liébana nos hablaba de 2 factores que tienen que ver con el gobierno. Uno, la subida del salario mínimo interprofesional, y el otro, el asunto de las horas extra, de tener que fichar en el trabajo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué peso ha podido tener? Nosotros salimos también, igual que el Banco de España, diciendo que iba a reducir la contratación de jóvenes, sobre todo con poca formación, y el tema del salario mínimo. Porque no es solo de 850 a 900 euros, es también la seguridad social que tienes también ha subido. Y yo creo que a final del año vamos a ver claramente que sí ha repercutido, aunque algunos lo niegan todavía, ¿no?
Pero ahí estamos con Hernández de Cos, que eso sí que ha reducido la contratación. Pero ¿y el asunto de las horas extra? Porque no sé, vamos, que bueno, me llamaba la atención dentro del discurso. El tema de fichar es un tema retrógrado totalmente. Eso es de los años de las fábricas, de cuando la gente iba a las 9 de la mañana y fichaba, e iba a casa a las 5 de la tarde y fichaba. Y el mundo digital ya esto no tiene mucho sentido. O sea, eso no lo vemos como empresarios. Eso es un lío. Estar detrás de todos los empleados y tener que hacer... Es un gasto adicional. Sobre todo en una economía que lo que se busca es en la consecución de objetivos, fundamentalmente. Sí. Es decir, en determinados empleos... Es decir, si tú tienes que escribir un artículo, a mí lo que me interesa es que me entregues el artículo, no si hayas empleado 2 horas, 4 horas o 6 horas, depende de lo que te tardes. Y por tanto, hay determinadas decisiones. En la oficina o en por primera vez este mes... Por primera vez este mes... No conviene generalizar. No. Evidentemente, es decir, lo que es en el sector del periodismo es complicado. Pero es que... Igual que en el de los ejecutivos, en el de los alta dirección. Pero el otro es muy sencillo. Pero Fátima... Lo otro es muy sencillo. Había muchas millones de horas extras que no se pagaban. Vamos a ver. Pero el otro no es que sea mejor o peor, es que es ilegal. Quiero decir, es que te tienes que atener a la legalidad. Pero el otro es muy sencillo, es un torno, entras, fichas y sales en determinados empleos. Eso ya estaba hecho. Pero ahora lo que hemos visto... había 12 millones. Vamos a ver, yo solamente reparo... Pero solamente reparo... No queréis que se os entienda, ¿verdad? Vamos a ver todos a la vez, ¿o que no queréis que se os entienda? Aquí no nos movemos por apreciaciones, sino por datos. El último dato que hemos conocido de horas extraordinarias han bajado en este país. Claro, de forma sensible. Es que antes había 12 millones de horas extras que no se pagaban, Paco. Perdona, antes se pagaban más horas extraordinarias de las que se pagan ahora. Bien, me vais a permitir una cosa, solo una. No había control de las horas extras. Me vais a pedir una cosa, la última. Vamos a ver, Fátima. No, es que es un dato, me interesa precisar esto. Estaban evaluados lo que se pagaba por horas extraordinarias. La cantidad que se pagaba por horas extraordinarias ha bajado sensiblemente. Pero Paco, ¿quién evaluaba las horas extras que no computaban? Pero vamos a ver. Es que había lo que... Preguntárselo al presidente del Círculo de Empresarios, que está aquí, que era lo que os pedía que me permitierais. Completamente distintos. Por eso yo estoy hablando de las que... Ha habido una medida... A ver, Fátima, por favor. ¿Ha habido una diferencia notable en torno a las horas extra que se llevan a cabo en nuestro país, que se pagan antes y después de la aplicación de esa obligación de fichar? Bueno, yo ¿Ustedes lo están notando en sus empresas? Yo estoy con Paco. Yo creo que está pagando menos. Lo que pasa es, efectivamente, había muchas que escapaban antes. Sí. Pero el total de lo que están pagando en horas extras oficiales es menos ahora. Oficiales. Esa es la explicación. Esa es la explicación. Eso es el matiz, oficiales. Pero un punto muy importante que me gustaría mencionar es lo del AIREF, ¿no? La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Porque dicen, hay 6.500 millones que estamos gastando para sacar gente, formarles gente que está en paro en el INEM, ¿no? Y ese dinero... Sí, porque no está dando los resultados. El porcentaje, 2% de colocación. No estamos... Y luego dicen 14.000 millones de subsidios que nadie está mirando si están funcionando o si están dando resultado o no. O sea, entre esas dos cosas hay 20.000 millones flotando por aquí y no sabemos... Es un dinero. No, que tenemos que avanzar, Fátima, y tenemos que agradecerle además a Jon de Zulueta, que es el presidente del Círculo de Empresarios, que ya ha sacado un ratito esta noche para venir a vernos en el Cascabel. Gracias por la invitación, José Luis. Un placer, Jon. Porque además estoy convencido que vas a querer, que te va a interesar mucho hablar del siguiente asunto del que queremos hablar y analizar. Yo también estoy convencido. Que es cómo se ha interpretado en el Partido Popular esa decisión del juez instructor del caso Púnica de llamar